Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1, y vamos a leer varios versículos. Todo el capítulo son 20 versículos nada más. Dice, Eliseo respondió: escucha la palabra del Señor. El Señor dice: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata. Y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. El ayudante personal del rey respondió al profeta: aun si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder lo que has dicho. Pero Eliseo contestó: pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Mientras tanto, 4 leprosos que habían a la entrada de la ciudad de Samaria dijeron entre sí: ¿qué hacemos aquí, sentados esperando la muerte? Si nos decidimos entrar en la ciudad, moriremos, pues hay una gran hambre allí dentro. Y si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Pasémonos pues al campamento sirio. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos vamos a morir. Qué consuelo, ¿verdad? Así pues se levantaron al anochecer y se dirigieron al campamento sirio. Pero cuando ya estuvieron cerca, se dieron cuenta de que no había nadie. Y era que el Señor había hecho que el ejército sirio oyera ruido de carros de combate, de caballería y de un gran ejército. Los sirios pensaron entonces que el rey de Israel había contratado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que los atacaran. Por eso se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y sus asnos, y dejando el campamento tal como estaba para escapar con vida. Al llegar los leprosos a los alrededores del campamento, penetraron en una tienda y se pusieron a comer y beber. Se apoderaron de plata, oro y ropa, y luego fueron y lo escondieron. Después volvieron a entrar en otra tienda y también de ahí tomaron cosas y fueron a esconderlas. Pero luego dijeron entre sí: no estamos haciendo bien. Repita conmigo: no estamos haciendo bien. ¿Puede repetir conmigo? No estamos haciendo bien. Hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Si esperamos hasta la mañana, nos considerarán culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso. Fueron entonces y llamaron a los centinelas de la ciudad y les dijeron: hemos ido al campamento sirio y no había absolutamente nadie. Ni siquiera se oía hablar a nadie. Solo estaban los caballos y los asnos atados y las tiendas de campaña tal como las instalaron. Los que vigilaban la entrada de la ciudad llamaron enseguida a los del palacio. Entonces se levantó el rey y, aunque era de noche, dijo a sus oficiales: voy a explicarles lo que tratan de hacernos los sirios. Como saben que estamos sufriendo hambre, han salido del campamento y se han escondido en el campo, pensando que cuando nosotros salgamos de la ciudad, ellos nos atraparán vivos y entrarán en la ciudad. Pero uno de sus oficiales dijo: que se envíen unos hombres en 5 de los
caballos que quedan y veamos qué pasa. Si viven o mueren, su situación no será mejor ni peor que la de los demás israelitas que quedamos aquí. Así que tomaron 2 carros, sus caballos, y el rey los mandó al campamento sirio con órdenes de inspeccionar. Ellos fueron siguiendo el rastro de los sirios hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y objetos que los sirios habían arrojado con la prisa por escapar. Luego regresaron los enviados del rey y le contaron lo que había visto. Enseguida la gente salió y saqueó el campamento sirio conforme a lo anunciado por el Señor. La harina se vendió a razón de 7 litros por una moneda de plata y la cebada a razón de 15 litros por una moneda de plata. El rey ordenó a su ayudante personal que se encargara de cuidar la entrada de la ciudad, pero la gente lo atropelló en la puerta y murió, conforme a lo que había dicho el profeta cuando el rey fue a verlo. Ocurrió pues lo que el profeta había anunciado al rey cuando le dijo que a la entrada de Samaria se comprarían 7 litros de harina y 15 litros de cebada con una sola moneda de plata. El oficial respondió al profeta que aun si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder aquello. Eliseo, por su parte, le había contestado que lo vería con sus propios ojos, pero no comería de ello. En efecto, así sucedió, porque la gente lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. Qué historia más bonita, ¿verdad? Cuando uno ve este pasaje y tal vez va al contexto del capítulo 6, del versículo 24 en adelante, uno se puede dar cuenta que las consecuencias de una hambruna terrible que estaba pasando la ciudad de Samaria era precisamente por olvidarse de Dios. Dios le había prometido al pueblo de Israel que si ellos se guardaban para Él, guardaban su corazón, guardaban la palabra, Dios los iba a bendecir y ellos iban a ser un faro de luz para las demás naciones. Pero lamentablemente ellos abandonaron a Dios. Y no hay cosa más triste para alguien que sea del pueblo de Dios o el pueblo de Dios entero que se olvide de Dios. El sitio que la ciudad de Samaria sufrió, dice que fueron como 3 años. Las ciudades en aquel tiempo estaban amuralladas para protección de los habitantes y solamente tenían puertas especiales donde eran vigiladas de día y de noche. Y donde era el lugar donde entraban todas las mercancías, todos los comerciantes a vender y a comprar productos. Pero vea usted las consecuencias de abandonar a Dios. Un hambre terrible. Las bodegas de alimentos se habían ya casi terminado. Tal vez había muertos ya por falta de alimentos, por desnutrición. Y escuche, esta ciudad entera fue forzada a un ayuno de 3 años. Escuche, no espere que venga una tribulación a su vida para que usted pase un ayuno prolongado. Es mejor buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es mejor buscar a Dios cuando nosotros estamos bien. Y aunque si esta nación se hubiera vuelto a Dios, Dios perdona sus pecados y el ayuno de 3 años hubiera sido más corto.
Yo digo, ¿cómo nos cuesta ayunar? ¿Cómo nos cuesta buscar a Dios en ayuno y oración? Siempre esa es mi prédica. Que busquemos a Dios en ayuno y oración, porque es un acto de humillación delante de Dios. Y que le decimos: Señor, por mis propias fuerzas, por mi propia cuenta, no puedo yo salir adelante ni puedo hacer frente a las tempestades. Y es un acto tan sencillo, pero con mucho significado, cuando usted aparta su vida para ayunar y buscar el rostro de Dios. Y que no un día venga una crisis y que usted tenga un ayuno forzado. No sé si está conmigo. Escuche, estamos en un mundo lleno de incertidumbres. No sabemos nada del mañana. No sabemos qué crisis pueden venir a la humanidad. No sé qué crisis pueden venir a nuestro país. Y a veces, acabamos de pasar una crisis del COVID. Y muchos, en lugar de buscar a Dios y su presencia y depender de Dios, nos enfriamos. Y así estaba esta nación, pasando, escuche, un castigo de Dios, una disciplina de Dios. En lugar de buscar a Dios, usted lee todo el pasaje y no ve usted ni una humillación, ni siquiera del rey y de los demás. Tanta era el hambre que la cabeza de un burro valían 80 monedas de plata. ¿Qué se le puede sacar a la cabeza de un burro? Caldo y más caldo. Caldo y más caldo. O tal vez nosotros hemos comido tacos de cabeza de burro, no sé qué venden en la calle, ¿va? Pero esa es otra cosa. Pero vea usted la situación difícil que está. Se vendía estiércol de palomas a un alto precio. Y hasta el colmo, que había llegado la hambruna a una ciudad, que se volvieron, me cuesta concebir esto, caníbales. Un día el rey pasaba por la muralla y viendo lo que acontecía, y de repente se le acerca una mujer pidiéndole ayuda, porque habían hecho un negocio entre dos mujeres y decir: hoy vamos a comernos a tu hijo y mañana nos comeremos el otro. Y la que tenía tal vez más hambre dijo: aquí está el mío. Yo no sé cómo hicieron al bebé, en caldo, en tacos, pero se lo comieron. Uno no se puede imaginar, hermanos, una crisis de hambre física. No se la puede imaginar. Si con un desayuno, un ayuno, ya estamos mirando estrellitas. Y ya se nos aparece el diablo con una hamburguesa ahí, va. Y una soda a la par. Hermanos, yo me imagino cómo estaba toda una ciudad con un ayuno forzado. Es mejor un ayuno voluntario. Y el rey rasgó sus ropas y dijo: ¿qué puedo hacer? Y la queja de esta mujer es que ahora la otra se negaba a rostizar a su hijo. Pero aún viendo, escuche, y esa es la misericordia de Dios. Y no se pierda, el domingo, el fin de semana quiero predicar sobre la misericordia extrema de Dios. Aún viendo Dios que aquel pueblo le había dado la espalda, que en medio de una crisis no lo buscaba, Dios extiende su misericordia y envía su palabra por medio del profeta Eliseo
como portador de unas buenas noticias en medio de una calamidad. Y es que en medio de cualquier calamidad que pase el pueblo de Dios, Dios siempre tiene buenas noticias. Aunque no las podamos ver, pero Dios siempre tiene buenas noticias. Y acá envía al profeta Eliseo para decirle que la crisis está llegando a su final. Era por pura misericordia, porque usted lee todo el capítulo y no ve usted al pueblo arrepentido. Wow, eso es tremendo, ¿verdad? Segunda Reyes 7:1. Eliseo respondió: escucha la palabra del Señor. El Señor dice: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata. Y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. ¿Acaso no eran buenas noticias para un pueblo hambriento? ¿Acaso no era una noticia que solamente podía venir del cielo? ¿Acaso no era una noticia que solamente aquel Dios que es abundante en misericordia le enviaba una palabra a un pueblo que aún le había dado la espalda? Y uno se recuerda la palabra de Pablo que dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Para una crisis difícil, el único que puede intervenir se llama el Señor Dios Todopoderoso. Los esfuerzos humanos no valen nada. Y eso nos lleva a que podamos depender del Señor. ¿Sabe cuál era el gran pecado? Especialmente del rey y de su mensajero. Una palabra que todos nosotros luchamos todos los días. Se llama incredulidad. Incredulidad. La vemos en el ayudante del rey y también en el mismo rey. Ellos no pueden. Y eso es lo que pasa en medio de los problemas. Es que nos cuesta concebir, hermanos, con nuestra propia mente, que Dios en medio de una situación tan difícil pueda, hermanos, ver la providencia divina, lo que dice su palabra. ¿Qué pasó con este ayudante del rey? Dudó de la creatividad de Dios. Es que él dijo, es que no hay forma de salir de esta crisis. Yo no veo ninguna puerta abierta. Dudó de la creatividad de Dios. Y él dijo, solo hay una forma, pero eso es imposible. Que el Señor abra las ventanas de los cielos y que caiga trigo, cebada y todos los alimentos que necesitamos. Solo hay una forma. ¿Sabe qué aprendemos de este ayudante y el rey? Es que la incredulidad se atreve a cuestionar la veracidad de Dios. Eliseo llegó y dijo, esta es la palabra del Señor. Esto dice el Señor. La escasez va a terminar. Y uno dice, wow. La incredulidad también, como les dije, se atreve a cuestionar la veracidad de Dios. Aún
Si usted lee el capítulo 6, versículo 24 en adelante, según el rey, la causa de los problemas que está pasando la ciudad eran del profeta de Dios. Vea, en lugar de arrepentirnos, le echamos la culpa a otros. Cuando estamos pasando crisis, lo primero que criticamos es al gobierno. Le echamos la culpa a otro. Cuando Dios ha sido exageradamente bueno con nosotros y no hemos estimado las bondades de Dios todos los días. No solo, vea, el mensaje que yo veo acá es que no solamente había hambre material, sino había algo peor. No había hambre espiritual. Y por consecuencia de no ser llenos espiritualmente, están pasando las cosas materialmente en la vida de los israelitas. Por lo tanto, hermanos, le dice el Señor a Eliseo, mira, le dice al ayudante del rey, tú vas a ver, tus ojos van a ver la promesa cumplida el día de mañana. Pero como eres incrédulo, no la vas a disfrutar. Y qué triste hoy en día que muchos del pueblo de Dios leemos y releemos y leemos y releemos las promesas de Dios, pero no las creemos. Porque le ponemos más atención a las tempestades que buscar el rostro de Dios. Muchos de nosotros no las hemos disfrutado. Y nos pasa la de este siervo. Uno dice, ¿cómo no creer? Pues no, igual, ¿cómo no creer nosotros la palabra de Dios? Si hay tantas promesas especiales para nuestra vida. Pero vea, otra lección que sacamos. Hay dos lecciones, del rey y del mensajero, incredulidad. Pero vemos una lección que nos dan los 4 leprosos. La situación de ellos estaba peor que los que estaban adentro. Y había sido peor porque a los leprosos los tenían marginados. No podían reunirse con su familia. Y la lepra no había respetado clase social, ricos o pobres, sirviendo a Dios o no sirviendo. Había afectado a todos. Y ellos dicen que estaban a la puerta de la ciudad todos los días. Yo no sé cuánto tiempo llevaban ahí en la puerta de la ciudad, extendiendo la mano. Por favor, una limosnita. Y como eran 4, había que darle a los 4. Y de eso vivían. Una vida miserable, una vida triste. Yo no sé cómo se sentía el corazón de ellos. Pero ellos, en medio de todo eso, dijeron, si entramos a la ciudad, allá la gente está muriendo de hambre. Y si vamos al campamento de los sirios, igual nos pueden matar. Pero entonces mejor tomemos una decisión. ¿Qué poder hacer? Y la lección que yo aprendo acá es que en medio de las crisis hay que tomar decisiones. Yo no sé, porque el relato no nos dice, yo no sé si ellos escucharon el mensaje que Eliseo le transmitió al ayudante del rey y al rey, no sé. Pero algo pasó en el corazón. Y dijeron, estamos entre Jerez y la frontera. ¿Pasamos para allá o nos vamos para acá? ¿Qué será mejor? Pero creo que había algo
algo de voz en el corazón, de decir, mejor no entren a la ciudad, quédense callados un momento y decidan. No, mejor nos vamos a ir con los sirios. Solo tenían dos opciones nada más: quedarse en la puerta mendigando hasta que los visitara la muerte, o tomar una decisión. Pero algo movió el corazón de ellos para dar el paso. Y esto es lo que a mí me encanta de este pasaje. Es que ellos, escuche, fueron elegidos, unos leprosos, para llevar a la ciudad entera las buenas noticias. Cuando ahora ellos habían vivido una vida marginada, ahora Dios a estos leprosos, a estos llenos de llagas, a estos desechados, Dios dice, ellos van a ser el instrumento por el cual yo voy a llevar las buenas nuevas a esta nación, a esta ciudad que está pasando esta crisis terrible. Unos leprosos. Cuando Dios nos quiere usar, no importa quiénes seamos, para dar las buenas noticias. ¿Usted se recuerda cuántos filisteos mató Sansón con la quijada de un burro? ¿Ah? No han leído la Biblia. ¿Qué? 1000, ¿verdad? ¿O cuántos? No, 100,000 tampoco. Yo creo que 1000 fueron, ¿verdad? ¿Usted se imagina cuántos hubiera matado con el burro entero? Dios ahora utiliza aquellos despreciados leprosos para llevar la palabra de las buenas noticias a un pueblo desesperados. Algo que me llama la atención, fíjese que estos leprosos no tenían obligación de prestar servicio militar. ¿Cómo? Ellos no estaban obligados a pagar impuestos. ¿Cómo? No estaban, escuche, invitados a servirle a Dios. ¿Cómo? Si eran los desechados de la sociedad. Pero ahora a ellos les toca, hermanos, ser los primeros testigos de ver el cumplimiento de la palabra de Dios y ver la gloria de Dios que está visitando a una nación que aún que le había dado la espalda a Dios, ellos estaban viendo que Dios es fiel. Dios jamás mentirá. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Cuando vieron la provisión, la disfrutaron. Pero mire, la disfrutaron al máximo. Yo creo que comieron lo que nunca habían comido. Y ellos generalmente estaban vestidos de harapos y se encontraron túnicas especiales y me imagino que se las pusieron y dijeron, wow, nunca pensamos ponernos esta ropa. Nunca pensamos comernos los manjares que los capitanes y los generales del ejército de Asiria tenían ahí. Pero escuche, ellos les habló Dios a su conciencia. Por favor, no disfruten solo ustedes el banquete. Vayan y compartan las buenas nuevas con el pueblo. Qué buenos evangelistas, ¿verdad? Mejores que nosotros. Compartieron la bendición. Y nosotros, hermanos, Dios nos quitó nuestros harapos del pecado, de la suciedad, nos sanó de las llagas y nos vistió con ropas reales.
¿cómo no vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros? Hermanos, ellos no fueron egoístas. Quisieron ser egoístas. Comieron, yo no sé, tuvieron que tomar Alka-Seltzer o algo, pero comieron como nunca habían comido. Y escondieron tesoros, dice el pasaje. Y iban a otra tienda y había otro montón, porque Dios de una forma extraordinaria había hecho que los sirios escucharan un gran ejército que venía a atacarlos. Y esa fue pura misericordia de Dios. Hermanos, lo que aprendemos de estos leprosos, compartamos la bendición. Yo conozco a Jesús. Usted ya fue vestidos con la ropa de justicia. No seamos egoístas. Compartamos las buenas nuevas con los demás. Demos a conocer a Jesús. Si hemos recibido misericordia, demos misericordia. Si usted ha sido bendecido con una idea fabulosa para un negocio, compártala con otro. Si usted también, hermano, es aquella persona que ha recibido muchos consejos de Dios, comparta esos consejos para que otras personas sean bendecidas. Comparta una oración con alguien. No se quede usted pidiendo solo por usted. Ore por otros. Con razón la Biblia dice que somos deudores. ¿Por qué? Porque hemos recibido tanta misericordia. El pueblo, al escuchar las buenas nuevas, salen locos. Porque estaban muertos de hambre. Yo no sé cómo sacaron fuerzas. Pero lo triste es que aquel incrédulo que dijo, no hay una forma como Dios nos pueda salvar de esto. Solo que Dios abra las ventanas de los cielos. Es que no hay una forma. Humanamente no hay formas a veces de salir de la crisis. Pero Dios sí tiene una forma. Y dice que murió atropellado. Todos lo pisotearon y murió. Pero lo que me hace ver en este pueblo es que lo único que querían satisfacer era esa hambre material. Pero el hambre espiritual no. Ellos no buscaron a Dios alocadamente, pero la comida sí la buscaron alocadamente. Fíjese que al final del pasaje, porque después sigue otra historia, uno no ve que hicieron un culto de acción de gracias. No hacen un culto de acción de gracias. No le dan gracias a Dios porque Dios en su infinito amor y misericordia los ha bendecido y los ha visitado con una provisión que solamente podía venir de lo alto. No le dieron gracias. No sé si a usted le pasa que cuando tiene mucha hambre, ¿verdad que se nos olvida orar? Y lo hacemos por religiosidad, cuando lo tendríamos que hacer de corazón. Cada vez que usted tiene su plato de comida debería decir, Señor, gracias porque esta es la provisión divina que tú tienes y hoy la puedo disfrutar. Padre, en el nombre de Jesús te doy honor, te doy gloria, te doy alabanza, adoro tu precioso nombre porque tú siempre eres bueno, que siempre nos das la comida, que siempre nos das el pan a diario. Pero nos parecemos a los sirios, solo salieron alocados a comer. Y yo no veo acá en la historia acciones de gracias por ellos. Solo había en ellos falta de comida, solo había en el corazón de ellos falta de esperanza en Dios.
solamente había en ellos falta de paciencia. Y lo tremendo es que las crisis golpean a cualquier clase de la sociedad. Aquí habían golpeado a los pobres y a los ricos. Así que si usted tiene plata, no confíe en su dinero. Hoy lo puede tener y mañana no lo puede tener. Qué buenas noticias, ¿verdad? Pero al quien sí voy a tener toda la vida es a mi Dios que provee para mis necesidades. Yo no puedo confiar en la gran profesión que tengo. Yo no puedo exhibir mis títulos porque de tan alta es su calificación que nadie lo acepta. No confíe usted en lo que sabe. No confíe usted en sus propias capacidades. No confíe usted que es tan pilas para hacer dinero y hacer negocios. Las riquezas dice que pueden echar alas. Yo conocí a una señora que hace mucho tiempo pues quebró un banco importante en el país y ella vendió todo y dijo, wow, reunió 8 millones de quetzales. Cuando hizo números, de esto puedo vivir toda la vida y puedo dejarle herencia a mis hijos y a mis nietos y a mis tataranietos y etcétera. Su confianza. Y al poquito tiempo tronó el banco. Pero también tronó la señora, porque se murió. Porque sus esperanzas estaban allí. No podemos confiar en lo que podemos, en lo que tenemos. Nuestra única confianza debe estar en el Dios Todopoderoso. No sé cuántos están conmigo. Amén. En esta historia uno ve que Dios actúa de formas misteriosas. Dios es así. ¿Sabe qué es el problema? Es que nosotros nos cuestionamos ¿y cómo lo irá a hacer Dios? No sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado. Señor, estoy pasando esta necesidad, este problema. Y usted ve las promesas de Dios y usted las lee y dice, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Y mire, perdone, deberíamos decir a nosotros mismos, César, ¿qué te importa? Por no decirle a usted, ¿qué te importa? Lo importante es que yo no miento, cuando doy una promesa la cumplo, cuando yo digo algo lo voy a hacer, punto y aparte. El cómo no me importa. El rey y el ayudante dijeron, ¿cómo? Por favor, hermanos, quitémonos el cómo. La palabra de Dios, hermanos, fue por medio del profeta, escuche, tan contundente y también no solo contundente, sino la palabra de Dios fue imponente. Esa es la palabra de Dios. Esas son las promesas de Dios. Escuche, fue tan contundente que le dijo, mañana a estas horas yo haré el milagro de provisión para toda la ciudad. Pero también la palabra de Dios fue tan imponente y contundente que le dijo a aquel que no había creído, tus ojos van a ver las promesas, pero no vas a disfrutar del banquete. La palabra de Dios es tan contundente y es tan imponente. Porque Eliseo dijo, así dice el Señor. Y cuando así dice el Señor es porque se va a cumplir. Y si dice el Señor que si usted por ser mal hijo se va a portar mal y que va a ser disciplinado, asegúrese que lo va a hacer.
Mejor pórtese bien. Dios no es como los padres alcahuetes. Hebreos 12 dice que si se nos deja sin disciplina, no somos hijos, sino bastardos. Y acá vemos una lección tremenda nosotros. Veamos, hermanos, cómo la palabra de Dios es tan contundente y tan imponente sobre la crisis y sobre los que no creen. Versículos 18 y 19. Ocurrió pues lo que el profeta había anunciado al rey cuando le dijo que a la entrada de Samaria se comprarían 7 litros de harina o 15 litros de cebada con una sola moneda de plata. Por el tiempo, pero usted puede leer cuánto valía en el capítulo 6, versículo 24 en adelante. Dice, el oficial había respondido al profeta que aun si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder aquello. Eliseo, por su parte, le había contestado que lo verían con sus propios ojos, pero no comería de ello. Como la promesa de la provisión fue tan real, también la promesa de la incredulidad, el precio fue tan real. Usted sabe que hay creyentes que no son creyentes, que nos llamamos creyentes, bueno, pero nos cuesta creer en las promesas de Dios. En conclusión, le doy esta recomendación. Tome usted un papelito en su casa y haga una lista donde Dios ha hecho algunos milagros en su vida, en el pasado. No sé si usted tiene milagros que Dios ha hecho en usted. Yo tengo una gran lista de milagros que Dios ha hecho por mí. Escuche, eso es bueno recordarlo, para que cuando vengan las crisis uno recuerde, si Dios fue fiel conmigo y vi milagros, ¿por qué no los voy a ver hoy? Si Dios no cambia, haga una lista. ¿Y cómo ha obrado? 2, busque textos en la Biblia donde ve usted a Dios operando milagros. Y eso va a fortalecer tanto su fe. Número 3, ¿qué lugar ocupa Dios en usted en las circunstancias que vive? ¿Qué lugar ocupa Dios? Y número 4, ¿se mantiene usted constante creyendo la palabra de Dios? ¿O cuando no ve luego el cumplimiento, usted desiste? Algunos están anotando, lo voy a repetir. Haga una lista de los milagros que Dios ha hecho en su vida. 2, busque textos donde vea a Dios operando milagros en favor de su pueblo. 3, pregúntese, ¿qué lugar ocupa Dios cuando yo paso crisis? Y 4, ¿se mantiene usted consistente creyendo la palabra de Dios o desiste? A veces no nos mantenemos constantes porque no vemos luego la respuesta de Dios. Pero aunque no la veamos luego, seamos persistentes. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa,